Buenos días, jóvenes. Espero me escuchen todos. Buenos días, profe. Bien. Ok, vamos a partir. Todavía siguen llegando algunos alumnos. Bueno, lo primero, de ahí vamos a conversar respecto de lo que es el desarrollo del primer laboratorio de la asignatura, de las dudas que tengan de la semana pasada, de cómo avanzan en coordinación con los ayudantes, porque finalmente hay un segundo ayudante ya seleccionado, y de todos los aspectos asociados a la asignatura que teníamos comprometidos para la semana anterior. Si recibieron también las clases, los videos, etcétera, de ahí vamos a dar un tiempo para que podamos conversar al respecto. Ya, lo primero, y como ya tenemos que llegar a lo que es el desarrollo de problemáticas asociadas a la asignatura, después de las primeras clases que son más bien de conceptos, teoría, y todo lo que va a ir asociado al planteamiento de la primera ley de la termodinámica. Vamos a partir, como siempre, con un primer resumen y obviamente ahí pueden ir saliendo las consultas de ustedes. Bueno, ahí están la primera PPT que ha estado presente ya en las últimas 3 clases. El concepto de lo que es la primera, segunda ley, ahí están las definiciones. La conservación de energía es lo que vamos a llegar a conocer como planteamiento de primera ley ya durante esta semana y la próxima. Segunda ley que la veremos más adelante y para el segundo certamen. El concepto de termodinámica, entonces, que asocia lo que es energía cinética más energía potencial, más la energía interna, energía a nivel microscópico. El concepto de lo que es energía total o lo que nosotros tenemos que reconocer de un estado termodinámico, está dado entonces por la suma de estas 3 formas de energía. Claramente la energía interna, definida con esta letra U, está asociada a lo que es la temperatura, la energía térmica que pueda tener un sistema que estemos analizando. Empezamos a trabajar con los sistemas de fase, de lo que es gas, líquido, sólido. Y las definiciones de calor y trabajo, que me recuerdo ahí en la mañana respondí ahí a un alumno que tenía dudas respecto del concepto de lo que es el trabajo, cuándo es positivo, negativo, aumenta o no la energía de los sistemas. Lo vamos a ver durante las siguientes clases. Los dos entonces, calor y trabajo, están definidos como flujos de energía. Y ahí está este tema de con o sin variación de los parámetros externos del mismo sistema. La variación de los parámetros entonces es el trabajo. Aquí se asocia entonces la energía interna. Habíamos ya analizado todas esas formas de energía que se asocian a la energía interna. Pasamos a los temas de las propiedades, definir muy bien lo que es presión, temperatura y todas las unidades específicas. Y ahí la que se presentó en esta PPT fue la de volumen específico, volumen dividido por masa. El concepto de las propiedades que se relacionan con el tamaño de los sistemas son las propiedades intensivas, las de mayor interés, diría yo, para poder definir un estado termodinámico, y abajo aparecía la ecuación de lo que es una energía específica total que puede tener un sistema. Luego pasamos a la definición de lo que es
la región de estudio o el sistema que vamos a estar analizando. En la línea punteada roja ahí aparece claramente el concepto de trabajo y el concepto de calor, que también va asociado a lo que entra o salga de este sistema. Ahí está asociado entonces a la adición de calor a nuestro sistema o región del espacio para el estudio. Volumen de control lo pasamos. Importante entonces el trabajo, sobre todo en ecuaciones, hoy día que vamos a empezar a ver el contexto de lo que es primera ley, y primero asociado a lo que es la ley de gas ideal, es el uso en ecuaciones entonces de propiedades absolutas. Y ahí está claramente la definición de que temperatura es cuantificación de la energía interna de un sistema. La definición de estado termodinámico, dos propiedades intensivas independientes, lo que es el concepto de un proceso de cuasi equilibrio y lo que es el graficar de buena manera lo que es presión, volumen, temperatura, etcétera, dependiendo de las propiedades que dispongamos para poder definir una trayectoria o un proceso desde un estado termodinámico 1 a un estado termodinámico 2. Lo medular de la asignatura, yo les señalé que estaba aquí, todo este concepto ya lo analizamos en detalle en las dos clases anteriores, lo que es definir trabajo-calor, visualmente se encuentra ahí, el calor está siendo entregado a nuestro sistema, el trabajo, el que se está generando a partir de la entrega de este calor como flujo de energía, el cambio de propiedades que tiene el sistema. Claramente aquí aparece la temperatura, la presión atmosférica en la cual se encuentran estos 5 estados termodinámicos y el volumen. Visualmente se ve ahí que va modificándose. La masa se va a mantener constante dado que es un sistema cerrado. Todo el análisis entonces de conservación de energía, primera ley, se encuentra detrás de esta gráfica presente aquí. La vimos en detalle en las dos clases anteriores. Graficar entonces, importante, apareciendo en este caso temperatura versus volumen, el cambio o la trayectoria de la temperatura versus volumen. Para líneas de presión constante tiene este comportamiento que se presenta acá. Definimos lo que era el punto crítico en los 374 grados Celsius, la presión crítica de 22,09 megapascales y el volumen específico crítico de 0,003155. Importante entonces reconocer que este punto crítico es solo para el agua, depende de cada sustancia pura. Luego definimos las regiones, líquido, saturación y sobrecalentamiento, y por lo tanto habrían tablas que van definiendo las propiedades de la sustancia cuando se encuentran en diferentes estados termodinámicos, de acuerdo con este diagrama de fases. También podíamos graficar presión versus volumen y líneas de temperatura constante, como aparecen ahí. Es exactamente el mismo punto crítico para el caso del agua. La definición de propiedad dependiente en el caso de la presión y temperatura en la zona de saturación, eso también lo analizamos en la clase anterior, con la fase sólida incluida, como sería el diagrama presión-volumen, el que estaba ahí. Analizamos gráficos de superficie PVT, presión, volumen y temperatura. Señalamos que todo el análisis que estamos haciendo para el caso de la sustancia pura agua puede ser utilizado para otro tipo de sustancias. Luego ejercitamos de cierta manera el uso de las tablas termodinámicas, el reconocer el uso, y aquí señalamos que lo van a trabajar bien en detalle en el desarrollo de problemas en ayudantía. Finalmente llegamos a lo que era la definición de una mezcla líquido-vapor, el concepto de calidad que relaciona masas de vapor
dividido por masa total que tenga un sistema o región que estemos estudiando. Y definimos esta ecuación que puede ser utilizada para cualquier propiedad específica, ya sea energía interna, volumen, que son las dos que hemos visto acá al menos en la asignatura, y más adelante vamos a colocar ahí la entalpía y la entropía. Y esto es solo sabiendo que estamos dentro de la campana, en la región saturada de líquido-vapor, desde el X igual 0 hasta el X igual 1 en calidad, y que no tiene ningún sentido el concepto de calidad de la mezcla en la región de líquido comprimido ni de vapor sobrecalentado. Así que hasta aquí yo sé que llegamos en la clase anterior y nos corresponde entonces ahora iniciar el desarrollo de problemas. Ya, mientras anotan el problema, espero ahora ya empiecen a traer ahí y colocar su cuadernito y sus hojitas en blanco para ir desarrollando problemáticas asociadas a la asignatura. Aquí les doy la palabra para las dudas que tengan de las clases anteriores respecto de todos estos conceptos que repasé ahora de forma rápida. Así que anotan y mientras tanto, obviamente vamos a colocar aquí la pizarra para continuar con el desarrollo de este problema en particular. ¿Dudas de los alumnos? Si no, mientras tanto vayan anotando el problema. Ya, espero todos hayan anotado entonces el problema. Voy a sacar la presentación. Ya. Partamos entonces con el desarrollo del problema. Entiendo que no hay dudas respecto de las clases anteriores, de ahí conversaremos, como señalé, de lo que es los laboratorios, ayudantía, etc. Bueno, lo primero, señalar que, bueno, yo por acá, a mano derecha, yo anoté todos los datos que nos entrega el problema, lo voy a señalar ahora conversado. Nos dicen que el volumen de agua en estado líquido son 0,1 metros cúbicos. Nos dicen que el volumen que ocupa de vapor
o gas, la letra G, que ustedes saben que se encuentra ahí en las tablas, son 0,9 metros cúbicos, y por lo tanto uno ya con esos dos datos sabe que el volumen total que utiliza esta agua es de 1 metro cúbico. Es decir, cuando hagan ustedes el gráfico o diagrama de lo que es el sistema, tendrán entonces su cilindro con su pistón. Yo les he dicho que la problemática, obviamente asociada al desarrollo de problemas, es el cilindro pistón. Y por lo tanto, en el interior nosotros tendremos lo que es nuestra región de estudio. Hay que seleccionar y definir muy bien lo que es nuestra región de estudio. Y por lo tanto, será esta agua contenida en el sistema. Ya, y por lo tanto nos están diciendo que volumen, eso es algo visual, uno lo puede definir que es 0,1 metros cúbicos y 0,9. Bueno, de forma proporcional uno podrá decir que el volumen que utiliza el agua líquida estará hasta por ahí, y por lo tanto todo lo que hay acá arriba de este sistema será el vapor. Solo de forma visual uno puede definir entonces estos volúmenes. El volumen total entonces de nuestra región, de nuestro sistema que estamos analizando, va a ser de 1 metro cúbico. Nos dice entonces que la presión de equilibrio son los 800 kilopascales, y por lo tanto sabemos que todo nuestro sistema se encuentra a esa presión inicial, y por lo tanto podemos señalar claramente que la presión en el estado termodinámico 1 inicial serán los 800 kilopascales. Hay que empezar ahora a recordar todos los conceptos que vimos asociados en la asignatura, que dos propiedades intensivas independientes definen estado termodinámico, y siempre que veamos un estado tenemos que reconocer esas dos propiedades intensivas independientes. Está claramente aquí hay una. Tenemos una presión de 800 kilopascales. Luego entonces nos dice que se transfiere calor al sistema. Bueno, ahí ustedes abajo le pueden colocar la llamita, entregando un Q de calor al sistema. Eso es característico entonces yo diría, de la mayoría de los problemas, incluso de los que uno va asociando al desarrollo de problemas en una evaluación tipo certamen. Y por lo tanto hay un calor que se empieza a entregar, lo mismo que vimos en estos 5 estados termodinámicos para definir la relación de propiedades de presión, temperatura y volumen. Y nos dice que se transfiere este calor hasta que la temperatura llega a los 350 grados Celsius sin cambiar la presión, porque nos dice que es un proceso isobárico de presión constante, y por lo tanto desde esta presión transfiriendo calor a lo que vamos a llegar es a una presión 2 de también 800 kilopascales, un estado termodinámico posterior a esta transferencia de calor, y sabemos entonces que esa presión va a ser los 800 kilopascales debido a que nos dicen que es un proceso a presión constante. Y la temperatura 2 en ese estado, la presión no cambió, entonces nos dicen que la temperatura 2 va a ser igual a los 350 grados Celsius. Es decir, el segundo estado termodinámico, al parecer, tenemos que definirlo bien, está ya reconocido por dos propiedades intensivas independientes como son la presión y temperatura. Tenemos que nosotros definir si ahí ya está definido. Y entonces, asociado a esto, con esta transferencia de calor a esta región de estudio, nos están solicitando definir lo que es la temperatura 1 del sistema. Se desconoce y por lo tanto hay que determinarla. La masa del agua, es decir, teníamos un sistema cerrado,
cilindro-pistón, y por ende teníamos un volumen ya definido que era el 1 metro cúbico, la suma de los 0,1 y 0,9 metros cúbicos, la parte vapor y la parte líquida, y por lo tanto nos están pidiendo la masa de agua. Dado que nosotros sabemos que estamos trabajando en sistema cerrado, la masa es constante. En el estado 1, en el estado 2 o en los estados que hayan en un problema, sabemos que la masa va a ser constante y por lo tanto la masa 1 va a ser igual a la masa 2 y va a ser igual entonces a la masa de agua. Y esa es la incógnita porque nos están pidiendo entonces cuál es esa masa de agua. Nos piden el volumen final y por ende al señalar que es final estará este volumen final en este estado termodinámico 2 y por lo tanto lo que nos están pidiendo es ese volumen 2 igual a volumen final que tiene el proceso y el diagrama de presión versus volumen. ¿Alguna consulta de los alumnos? ¿No? ¿O alguien tenía el micrófono abierto? Y por lo tanto, entonces nos piden finalmente el diagrama de presión versus volumen. Que uno lo podrá entonces colocar en esta parte superior, dado que nos piden la presión versus el volumen. En el desarrollo de problemas yo les he dicho todos estos desarrollos de gráficas de campana en el interior, eso ustedes lo pueden hacer sin definir nada más. Saben que van a estar trabajando en el cambio de fase, nos están diciendo que el estado inicial tiene fases y por lo tanto uno puede definir lo que es el uso de esta gráfica como campana. Ya, espero se haya entendido la introducción del problema. Y vamos entonces a las soluciones. Nos están pidiendo la temperatura 1. Y por lo tanto, uno dice, bueno, vamos a graficar el estado termodinámico 1. Uno sabe que acá arriba está el punto crítico en la campana y por lo tanto uno sabe que allá arriba estarán los 22 megapascales, 22,09 megapascales y por lo tanto 800 kilopascales está bajo ese punto crítico. Lo podemos colocar donde nosotros queramos y por lo tanto yo por acá colocaré 800 kilopascales, tiraré una línea de presión constante en todo el diagrama y por lo tanto yo estoy definiendo es que ahí voy a estar trabajando, ahí va a estar, digamos, todo el análisis que yo voy a estar desarrollando. ¿Le molesta un poco los focos de luz o no? ¿O se ve bien? Se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Ok. Ya. Entonces, esta línea de presión constante es donde va a estar mi estado termodinámico 1, va a estar mi estado termodinámico 2, es un proceso de presión constante, yo sé que estoy en esa línea. Lo puedo dejar ahí ya graficado. Pero uno sabe que inicialmente tenemos la coexistencia del líquido y el vapor. Y por ende, yo ya estoy definiendo que mi estado termodinámico inicial, con los datos que me dan de volúmenes, está dentro de la campana. Yo puedo colocar cualquier punto dentro de la campana. Para estar tranquilo lo coloco al medio, más o menos al medio. Recuerden que de ahí vamos a calcular ese valor. Pero yo podría decir entonces que mi volumen va a estar ahí en el centro. Ya. Y por lo tanto, la presión de 800 kilopascales dentro de la campana yo sé que es dependiente, así ya lo definimos, y por lo tanto es presión dependiente de la temperatura. Y algo hicimos en la clase anterior, que yo les dije que es súper simple la primera pregunta, porque nos piden la temperatura en el estado inicial. Y si yo sé que son dependientes, yo podría colocar la línea de temperatura constante, que es de esta forma, de acuerdo con lo que ya vimos en las clases anteriores, ese es el comportamiento de las propiedades,
y por lo tanto, dado que son dependientes, si yo conozco la presión, conozco la temperatura. Y en la clase anterior ya algo había dicho por ahí cuál era ese valor de temperatura que era la consulta de la letra A de este problema. ¿Cuánto era la temperatura, si me recuerdan? 170,43 grados Celsius. Ya, 170,43 grados Celsius, y eso es entonces irse a la gráfica, o a la tabla más bien dicho, de zona de saturación, ingresan por presión, se van a los 800 kilopascales, y la temperatura que se encuentra al lado en la columna es la temperatura en la cual se encuentra nuestro estado termodinámico número 1 en esa zona. Y por lo tanto, ya la pregunta 1 está respondida con los datos que me estaba entregando el problema. Temperatura 1, entonces, reconocida. Seguimos. La segunda pregunta nos estaban pidiendo la masa del agua. La masa puede ser evaluada en el estado termodinámico 1 como en el estado termodinámico 2. Porque la masa se mantiene constante y esa es la primera ecuación que uno ya está utilizando cuando aplica la conservación de energía. Primera ley de la termodinámica es la conservación en un sistema cerrado de masa igual constante. Ya. Y por lo tanto, uno podría determinar la masa de este sistema. Pregunta para ustedes, ¿podría uno determinar la masa de este sistema en el estado termodinámico 1? Con calidad de la mezcla, tal vez. Ok, con calidad de la mezcla, tal vez. ¿Quién fue el que comentó? ¿Nicolás? ¿Sí? Sí. Y con eso, con la densidad, estoy imaginándome cosas, ¿no? Imagínense todo lo que quiera nomás, Nicolás, y para eso está la asignatura. Ya, entonces uno dice con calidad de la mezcla. Ya, si fuese con la calidad de la mezcla, y por lo tanto estamos hablando que calidad depende de estado termodinámico y será la calidad 1 de la mezcla, y uno diría, bueno, estamos parados ahí, y ahí habrá un volumen específico 1. Y por lo tanto, la tabla me podrá definir cuál es mi volumen sub F, porque me lo entrega la tabla, si yo entré por los 800 kilopascales, o me dirá cuál es el volumen sub G, para poder determinar mi volumen 1. Entonces, con lo que señala por ahí Nicolás, uno podría decir que el volumen específico 1 va a ser igual a 1 menos x1 por b sub f más x1 por b sub g. Y por lo tanto, yo debiera con b sub f, b sub g, que me los entregan en la misma tabla, poder calcular b1 conociendo la calidad 1. Ya, eso es lo que respondió Nicolás, ¿cierto, Nicolás? Sí. Ya, y por lo tanto, uno dice, bueno, para poder calcular la calidad 1, yo requiero la masa de vapor, o la masa, voy a cambiar, es sub G, para ponerla con las letras que están en la tabla, la masa de vapor dividido por la masa de vapor más la masa de líquido, la masa total. La calidad, entonces, recordar que siempre es una relación de masas, no relación de volúmenes. Errores que se cometen regularmente en las evaluaciones. Ya, y por lo tanto, si uno se va a los datos iniciales que me entregó el problema, yo lo que tengo es el volumen de líquido y el volumen de gas. No tengo la masa de gas ni la masa de líquido necesaria para la calidad, y poder encontrar en ese caso el volumen específico 1. Ya. Dicho esto, tenemos que trabajar entonces en reconocer cuáles son las masas de gas y las masas de líquido.
sabiendo que tenemos BF/BG, sabiendo que tenemos el volumen de líquido y el volumen de gas, sabiendo que estoy entonces a esa presión de los 800 kilopascales, las ecuaciones que hay que aplicar acá son las que definimos ya para volumen específico. En otras palabras, volumen específico es igual a volumen en metros cúbicos dividido por la masa en kilogramos. Entonces, uno, sabiendo que está el líquido y está el gas, uno puede colocar acá líquido o F, acá B sub F, y acá quedará la masa de líquido, o podría colocar la G, BG, MG, volumen específico sub G, y desde acá uno poder determinar cuáles son los valores de las masas que tiene el sistema. ¿Se entendió? Ya. Entonces, esta es una de las formas de desarrollar este problema para poder determinar entonces cuáles son las masas que tiene en el interior nuestra región de estudio. Calcular entonces, esto es para ustedes. El volumen de líquido será el volumen de líquido dividido por la masa de líquido, y por lo tanto de aquí ustedes me dicen cuánto es esa masa de líquido. El volumen sub G será igual al volumen sub G dividido por la masa sub G, y por lo tanto desde acá ustedes pueden decirme cuánto vale esa masa sub G. Ya, calcular, y me van diciendo los valores. Yo no los voy a ir calculando, ustedes son los que tienen que también ir trabajando en su casa. Volumen del líquido, volumen específico del líquido es V sub F. V sub F lo entrega la tabla termodinámica y por lo tanto es un dato. El V sub G lo mismo, también lo entrega la tabla en la zona del V sub G. Y por lo tanto, la única incógnita de estas dos ecuaciones, dada la definición de volumen específico, volumen dividido por masa, van a quedar la masa de líquido y la masa de vapor. Así que me señalan entonces cuánto les dio la masa de líquido y cuánto les dio la masa de vapor. Vayan usando las tablas, que eso ya es obligación tenerla para toda la clase. Ya, con dos alumnos que me den el valor, seguimos avanzando. Si no, yo espero a que ustedes tengan los valores. La masa del líquido da 89,7 kilogramos. Disculpa, de nuevo. La masa del líquido 89,7 kilogramos. 89,7 kilos, ok. A mí también me dio lo mismo, profe. Listo. Si hay dos que están de acuerdo, después si aparece otro negándolo nomás, lo dice. ¿Y la masa de vapor? Me dio 3,7 kilos, profe. 3,7 kilos de vapor. A mí también me dio lo mismo. Ok. Ya. Entonces tenemos la masa de líquido, la masa de vapor, y por ende tenemos la masa total que se encuentra en el interior de este cilindro pistón. La masa total entonces, ¿cuánto les da? O la masa de agua, que era lo que nos está pidiendo el problema, será la suma del líquido más el vapor, y por lo tanto, ¿eso cuánto da? $93,4. Profe, Dígame. entonces cuando habla de masa de agua se refiere a agua en estado líquido, gaseoso y como sea que esté el agua, ¿no? Sí, súper bien. Bueno, el problema, lo primero que en el enunciado señala que hablan de masa de agua líquida, ¿cierto? Y habla del vapor. Y por lo tanto el enunciado ya un poco orienta
a que diferencia las masas de líquido y las masas de vapor a través de esta diferencia de volúmenes de líquido y vapor. Cuando uno analiza el sistema en su totalidad, toda esta región elegida para el estudio es la masa total que hay en el interior y por lo tanto será la masa de líquido más la masa de vapor, y el concepto de masa de agua es esa totalidad. Ya, tenemos entonces la temperatura 1 definida, la masa de agua definida. Seguimos entonces con las preguntas del problema que nos piden el volumen final. Ya, está claro que la definición ahí de volumen estarán en los metros cúbicos que tenga este sistema. Sabemos que el volumen inicial que tenía el sistema era de 1 metro cúbico y por lo tanto lo que requerimos calcular ahora es el volumen final, el cuánto quedó después de haber transferido esta cantidad de calor al sistema. Ya, por ende, voy a borrar un sector acá de la pizarra donde nos entregaban los datos para seguir viendo el problema. Esperen un poquito. Ya, joven, entonces, por acá borré. Sabemos entonces que el estado termodinámico final será esta presión 2 y temperatura 2. Tenemos que primero saber si con esas dos propiedades intensivas independientes podrían entonces definir el estado termodinámico. Para esta presión, que sabemos que el proceso es isobárico, por lo tanto, esta línea de presión constante no cambia, y solo sabemos que llega a los 350 grados Celsius. Ya. Por ende, cuando uno dice, bueno, mi temperatura inicial, señalamos acá esta línea de temperatura constante, que está acá, y sabíamos que estaba a 170,43 grados Celsius. Además, sabemos que la temperatura crítica en este punto acá superior son los 374. Cualquier línea de temperatura constante está bajo esos 374 y por lo tanto si esto nos dijeron que eran 350 grados Celsius, uno podría colocar una línea de temperatura constante, cualquier línea es esta que estoy haciendo, y puedo decir que esta línea son los 350 grados Celsius. Cualquier punto que esté en esta línea son 350 grados Celsius, como vimos en los diagramas de fase anteriormente. Y por ende, ¿por qué la coloco bajo este punto crítico? Porque sabemos que acá arriba está esta línea de temperatura constante de los 374 grados Celsius. Sé que está más abajo. Sé que entonces su temperatura está más abajo, pero no más abajo de los 170,43 grados Celsius que hay acá. Y por ende, con esta línea de temperatura constante, con esta línea de presión constante, yo puedo encontrar en la intersección mi estado termodinámico número 2. Sé que está a esa presión y sé que está a esa temperatura, y además me aseguro que estoy en la zona de vapor sobrecalentado y por lo tanto puedo trabajar con la tabla y los datos experimentales que se encuentran en la tabla en esta fase de la sustancia. Por lo tanto, desde acá entonces estaba la temperatura de 170,43, acá arriba está la temperatura de 350, y desde mi estado termodinámico 1, que yo lo puse de forma arbitraria ahí, yo sé que la trayectoria que tuvo este proceso fue con esa flecha desde el estado termodinámico 1 hasta el estado termodinámico 2, donde se juntan los 350 con los 800 kilopascales.
Ese es importante entonces, el poder reconocer el uso de gráficas, de trayectorias en estos procesos para poder definir de buena manera dónde estoy trabajando. Si estoy en la zona de un líquido, en la zona de saturación o en la zona de un sobrecalentamiento o de vapor sobrecalentado. Ya. ¿Todos me siguieron? ¿Llegaron a este estado termodinámico 2 final? ¿Alguna duda? ¿Ok? Y por lo tanto, sé que la presión 2, 800 kilopascales, temperatura 2 de 350 grados Celsius, son propiedades intensivas independientes y por lo tanto el estado termodinámico está completamente reconocido con esas dos propiedades. Y por ende, cuando uno coloca en este gráfica este volumen o estado termodinámico 2, uno puede reconocer cuál es ese volumen específico 2 que tiene el sistema, porque lo puedo obtener desde la misma tabla termodinámica. Así que ahora ustedes me dicen cuánto vale ese volumen específico 2. Desde la tabla, recuerden que la lectura de la tabla era con 800 kilopascales arriba o 0,8 megapascales. Se van a la primera columna de temperatura, buscan los 350 y ahí está en la columna de volumen el valor de ese volumen específico 2. Ya. Fernando nos colocó acá que ese volumen 2 entonces va a ser igual a los 0,3544 metros cúbicos dividido en kilogramos. 2 o 3 alumnos que estén de acuerdo con ese valor, lo encontraron en las tablas de vapor sobrecalentado y seguimos. Sí, Sí, profe. profe, sí. Ok, ya. Por ende, reconocimos el estado termodinámico 2, sabemos que llegamos a la zona de vapor sobrecalentado, y con este volumen específico 2 yo puedo calcular el volumen final. ¿El por qué? Es porque sé que la masa 1 se mantiene igual a la masa 2 en este proceso. Por ende, yo puedo saber que el volumen 2 es igual, con la misma ecuación que usamos anteriormente, colocarle los índices 2, y por lo tanto, volumen 2 es igual al volumen en metros cúbicos final del sistema, que aquí es donde termina mi proceso, mi estado termodinámico, mi transferencia de calor a presión constante, y todo esto dividido por la masa. Y por lo tanto, desde acá, ustedes ahora me señalan a qué es igual el volumen final de mi sistema. Lo calculan. Recordar entonces que la masa final es igual a la masa inicial, porque es sistema cerrado, y era igual a los 93,4 kilos de agua. Volumen específico 0,3544, y por lo tanto, ¿cuánto les dio el volumen final? 33,11. 33,1. Bueno, 11. Sí, bueno, ahí los temas de los decimales, ahí los vamos a ir trabajando, saber cuándo eso no es significativo, usar 1 o 2 decimales, etcétera, los vamos a ir viendo en el mismo desarrollo de problemas. Ya, y por lo tanto, el volumen final que tenía mi sistema estaba dado por 33 metros cúbicos. Con eso tendríamos entonces checklist para hacer a lo que es el volumen final, y el diagrama PV que lo fuimos desarrollando mediante avanzamos acá en el desarrollo de este problema. Se calcula esta trayectoria a través de V1 y V2, siempre hay que colocar todos los valores en las gráficas, y por ende de 800 kilopascales P1, P2 están dados, y el volumen 1 hay que calcularlo. Ya señalamos que el volumen 1 era igual a 1 menos la calidad 1 por VF más X1 por VG, y por lo tanto sabemos que el volumen específico inicial lo podemos calcular, y lo calculan ahora,
El volumen 2 ya lo teníamos, eran los 0,3544, por lo tanto acá en la gráfica hay que colocar que ese valor es 0,3544. Solo nos faltaría para finalizar el diagrama PV el valor del volumen específico 1. Me dicen cuánto les da el valor del volumen específico 1 a través de esta ecuación y a través del cálculo de la calidad. Ya sabemos cuántos son las masas de vapor, 3,7, mg más ml, 93,4, tenemos el valor de la calidad, lo reemplazamos en la ecuación de volumen específico con BF, Bg a los 800 kilopascales, y me dicen el valor de B1 del sistema. Calcular entonces, para poder colocarlo acá en nuestra gráfica y poder finalizar la gráfica. ¿Cuánto les dio B1? Estoy siendo muy rápido. Para empezar ya a entender el cómo abordar los problemas en termodinámica. En este desarrollo de este problema dimos todos los conceptos desde el primer día de clase, están todos los conceptos, la teoría asociada al desarrollo de un problema, con el uso de propiedades, con esta forma de reconocer estados termodinámicos con dos propiedades intensivas independientes. Habían dos estados termodinámicos acá en el proceso, se entregaba calor a presión constante, la definición de lo que es un proceso isobárico, la definición de lo que es un proceso isocórico de volumen constante, o la definición de lo que es un proceso isotérmico a temperatura constante, son temas fundamentales para poder desarrollar problemas. El hecho de la coexistencia de líquido-vapor, o las zonas, vapor sobrecalentado, zona de saturación que tienen las problemáticas, etc. Por acá entonces va asociado todo lo que hemos visto. La mayoría de los problemas son muy similares a lo que desarrollamos ahora, pero muy similares. Está claro que tienen su dificultad para reconocer lo que son estados termodinámicos, entre otros, pero se comportan, se desarrollan, se reconocen estados muy similares a lo que vimos en este problema ahora en esta clase. ¿Cuánto les dio el volumen específico 1? Todavía no hay dos alumnos que me digan. Por acá Gonzalo colocó 0,017, otros colocaron 0,011, ya más o menos andará por ahí, y por lo tanto uno lo coloca acá el 0,0, dejémoslo en 11, ya, redondeando. Y por lo tanto uno tiene que colocar los valores de volúmenes y de presión, y el problema ahí ya quedó resuelto. Eso tendría puntaje completo. Ya. Y a lo mejor lo más importante para cerrar el análisis de este problema es el análisis detrás que hay, el hecho de cómo está aplicada acá la primera ley, porque también ya lo vimos en las clases anteriores como este concepto de conservación de la energía, de transformación de la energía, de pasar de la palabra calor, termo, a la dinámica que es trabajo, cómo convierto calor en trabajo. Y por lo tanto, ¿cómo es el análisis de este problema? Que hay veces que uno lo consulta para que ustedes redacten ahí, bueno, ¿dónde se ve la transformación? ¿O dónde quedó esta cantidad de calor que yo entregué a este líquido vapor? Y por lo tanto uno dice, claro, el calor generó trabajo, por supuesto que generó un trabajo, porque desde 1 metro cúbico que había inicial y parte del calor cambiando las propiedades de esta agua líquida y vapor, pasándola a un vapor sobrecalentado, yo logré mover este pistón
y tener un volumen final de 33 metros cúbicos. Es decir, pasé de 1 metro cúbico inicial a cambiar los parámetros externos de este sistema y finalmente tener 33 metros cúbicos, es decir, generé un trabajo o moví este pistón prácticamente 32 metros. Si tuviéramos un volumen de 1 metro cúbico, de 1 por 1 por 1, pero se movió 32 metros. Por lo tanto, la generación de trabajo, mover los parámetros externos del sistema, con la entrega de calor, que cambia las propiedades de una sustancia, es el análisis final que ustedes tienen que hacer a este tipo de problemas. Está todo explicado acá y muy bien resumido toda la teoría que vimos anteriormente en la clase. Espero les haya quedado claro la forma de abordar los problemas, siempre colocar ahí estado termodinámico 1, P1, T1, masa 1, colocar estado termodinámico 2, P2, T2, con los volúmenes que corresponda, etc. Así que bien reconocidos los estados, bien reconocido el proceso en una trayectoria, y lo demás es un poco resolver los valores, los números o las propiedades que nos pida el problema. ¿Quedó claro, alumnos, el desarrollo de un problema? Espero que sí, así que las dudas ahora las podemos conversar. ¿Dudas de lo que está presentado acá? Profe, yo tengo una duda, pero con lo último. Diga, Fernando. Para el cálculo del B1, ¿cuál es el B sub F que se toma? Ok. Para el cálculo del B1, acá arriba, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos 1 menos calidad 1 por B sub F más X1 por B sub G. Tu pregunta dice relación con este B sub F, ¿cierto? Sí, solamente con ese. Ok. Y por lo tanto, para explicarlo es más fácil ir sacar el diagrama. Y desde cada el diagrama irse a la tabla. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás en el interior, en este estado termodinámico 1 ahí. Y por lo tanto, para este estado termodinámico 1 hay una presión de 800 kilopascales. Si tú te vas a la tabla de saturación o región de saturación, vas desde ahí a sacar tu BF y tu BG para calcular esa calidad. Y por lo tanto, el BF es el BF para los 800 kilopascales que se encuentra en esta línea de líquido saturado. ¿Quedó claro? Ah, ya. Sí, sí, gracias. ¿Más dudas? Profe, Diga. ¿por qué es un gráfico de presión y volumen específico? ¿Porque lo ve la pregunta? ¿O? Sí, sí, Javier. Bueno, en el desarrollo del problema, el último punto pide el diagrama P por V. Está claro que uno podría también desarrollar el diagrama temperatura versus volumen si el problema lo pide. O más bien, y dada la pregunta, y siempre es bueno que hagan esa pregunta, ustedes de forma personal, ejercitando, hagan el diagrama TB, temperatura versus volumen, con todos los valores obviamente que corresponden. Y por lo tanto, la diferencia que habrá con esta al hacer el TB será que al colocar temperatura acá, la línea de presión constante tiene otro sentido, dirección en la zona del líquido y en la zona del vapor, y por lo tanto los puntos y la trayectoria quedaría distinta y no quedaría una recta. Así que la respuesta es, porque lo pide el problema, es el PB, y como tarea para ustedes, hagan el diagrama temperatura versus volumen específico. ¿Más dudas? ¿No hay más dudas? Ok. Seguimos entonces. Vamos a colocar, a volver a la presentación para explicar ahora el concepto de gas ideal, el concepto de la ecuación que ustedes ya han visto en reiteradas ocasiones, creo yo, sobre todo en lo que es física y la relación que hay
de presiones, volumen y temperatura. Por lo tanto, ahí está. Ya. Volvemos entonces a la asignatura. Ese era un problema entonces asociado, la forma de resolver, la forma de abordar la problemática es prácticamente la misma para cualquier tipo de problema. Y por lo tanto, este es solo dejarlo como ejercicio de ustedes, tarea en el sentido de que lo tengan hecho de aquí al miércoles. Voy a volver a desarrollar un problema entonces el día miércoles, que será este que está acá, pero ejerciten ustedes ahora. Vean ustedes para ver en dónde van teniendo las dudas, en dónde van teniendo los problemas para abordar los problemas asociados entonces a la asignatura. Ya. Este queda definido como trabajo para ustedes. Este estanque que contiene vapor o agua a 250 grados Celsius. El concepto cuando habla de vapor de agua ahí en este problema es un vapor sobrecalentado. Después en la redacción se va a definir claramente que ese vapor es sobrecalentado. Dice que la presión no se conoce, por lo tanto no está reconocido el estado termodinámico, que se observa cuando el estanque se enfría hasta 140, el vapor comienza a condensarse y ahí está ya definido que el primer vapor es un vapor sobrecalentado. Y a esta temperatura más baja del volumen, el estanque ha disminuido en 1% su volumen inicial. Calcular la presión inicial en el estanque. Ya. Está claro que este concepto de lo que es el estanque, de reconocer que este estanque es un cilindro pistón, lo mismo que hemos visto en las clases anteriores. Y por lo tanto, deben asociar el desarrollo de este problema a lo mismo que vimos en la clase de hoy. Ya. Queda planteado, lo vamos a hacer el día miércoles acá en la clase. Ya. Y como hoy día tenemos que introducir este concepto de la ecuación de estado de gas ideal, que yo sé que ustedes las han visto antes, que la denominaban el pavo ratón como ecuación, y esto forma parte del desarrollo de la asignatura, del desarrollo del primer laboratorio de la asignatura. Y por lo tanto, dado lo que hemos visto, sabemos que la presión, sabemos que el volumen específico, o el volumen y la masa, y la temperatura, presión, volumen, temperatura, sí se relacionan entre sí. Y por lo tanto, decir eso es decir este concepto de que ya usamos tablas termodinámicas para el caso del agua, que sirven para cualquier otra sustancia pura, donde ya estamos relacionando presión, volumen y temperatura. Recién hicimos un problema donde lo que hicimos fue prácticamente relacionar la presión del agua, la temperatura del agua y el volumen específico del agua. Ya los relacionamos. Lo que hace una ecuación de estado es exactamente lo mismo que pasa en la realidad, pero en la zona de gas, en la zona de un vapor sobrecalentado. Y eso es bueno decirlo porque ya el título de esta ecuación de estado habla de gas, y por lo tanto solo es válida en las zonas de vapor o vapor sobrecalentado. ¿Ya? Y por lo tanto, ya empecemos a entender claramente que esta ecuación solo la puedo usar en sistemas donde yo estoy seguro de que hay un gas o un vapor. La idealización es la que vamos a discutir ahora en la introducción. Entonces, dos conceptos que ya vienen de lo que hemos visto en clase es la relación de presión, volumen, temperatura, uno, y el segundo de la fase en la cual se puede encontrar una sustancia para poder utilizar yo esta ecuación de estado, que es en la zona de un vapor sobrecalentado, que más adelante vamos a definir muy bien en qué zonas del vapor sobrecalentado se comporta como un gas ideal, por ejemplo el agua. Ya. Dicho eso, la forma entonces de relacionar estas propiedades es a través de una constante que es distinta para cada gas, ya sea el gas, el agua, ya sea
el gas, el refrigerante, ya sea el gas un amoníaco, ya sea el gas cualquier otra sustancia, va a tener su constante R. Y de esta manera yo puedo relacionar estas tres propiedades de presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, esta es una constante que va a depender del gas que uno esté trabajando, analizando para poder relacionar estas tres propiedades. La segunda ecuación entonces que aparece ahí en este recuadro es de presión, volumen, masa RT. Lo único que ahí reemplacé entonces es la ecuación que ya conocemos de volumen específico. En base molar, la ecuación es universal y por lo tanto por aquí ya va el trabajo que tienen que hacer ustedes de encontrar, de reconocer, de calcular, de medir esta constante universal de los gases ideales, que es la RU, y que esta también se relaciona entonces con el volumen, y en base molar, que es el número de moles que se encuentra ahí en la ecuación con la letrita N mayúscula. Por lo tanto, aquí, en reconocer que las propiedades se relacionan entre sí, es donde va a estar el trabajo que tienen que desarrollar ustedes para este primer laboratorio de la asignatura. Vamos a conversar ahora al cierre de la clase de hoy, lo que es el cómo están pensando ustedes el desarrollo de este problema en su casa, como yo se los definí la semana pasada. Por lo tanto, como dice la última frase de la PPT, la constante particular de un gas puede calcularse como esta R universal dividido por el peso molecular del gas, por el peso molecular del aire, por el peso molecular del gas que estemos analizando. El aire lo mencioné por este contexto de la desarrollo del primer laboratorio de la asignatura. Ya. Por lo tanto, yo creo que acá en general no debieran haber muchas dudas respecto de lo que es esta ecuación PV igual RT, en relación entonces de tres propiedades a través de una constante que depende de cada gas. Ya. Y por lo tanto, perdón, primero lo consulté. ¿Hay alguna duda respecto de esta ecuación? ¿Alguna duda de la ecuación? No, yo entiendo que la habían visto, así que no debieran existir mayores dudas respecto de lo que es esta ecuación que relaciona propiedades. Ya. Segundo problema entonces que vamos a desarrollar el día miércoles. Traten de ustedes avanzar un poquito en esto. Yo lo voy a hacer en la pizarra, al igual como hicimos el de hoy día. Ya vamos a empezar a desarrollar, yo creo, más problemas que teoría, o ir explicando la teoría mucho con el desarrollo de problemas. Habla de la presión de una llanta de un automóvil que depende de la temperatura, presión función de la temperatura, que cuando la temperatura del aire es 25 grados Celsius, el medidor de la presión manométrica registra 210 kilopascales. Recordar que en ecuaciones solo tiene sentido el uso de presiones absolutas, y por lo tanto a esa presión manométrica hay que sumarle la presión atmosférica. Por allá abajo aparecen que es igual a los 100 kilopascales. Y si el volumen de la llanta, señala ahí el problema, es de 0,025 metros cúbicos, determinar un aumento de presión en la llanta cuando la temperatura del aire en su interior aumenta a 50 grados Celsius. Aquí ya le está señalando que tienen que trabajar con el aire con un comportamiento de gas ideal. Esto también lo vamos a profundizar en el desarrollo del problema el día miércoles. Y la letra B nos pide la cantidad de aire que debe sacarse para regresar la presión a su valor original a esta temperatura. Otro proceso entre estados termodinámicos iniciales hasta llegar a un estado termodinámico final basado en las condiciones que nos entrega esta problemática. Ya. Traten entonces de desarrollar ustedes este problema, es con el uso de esta ecuación de estado de gas ideal.
Muy importante para el desarrollo de estos problemas son las unidades de cada una de las propiedades que están trabajando. En el sentido de que si el volumen está en metros cúbicos, en qué unidades uso la presión, la sigo usando o no en kilopascales, el R como constante universal, qué unidades son las que tiene, si están dadas como el R universal o si está dado como el R de cada gas en particular que yo estoy trabajando. En este caso, de este problema será el R del aire. Y la temperatura trabajada en Kelvin, y saber que toda este análisis de las unidades es coherente en el uso de la ecuación PV igual RT. Lo vamos a trabajar también el día miércoles, así que traten también de desarrollar este problema. Llevan 2 problemas para desarrollar ustedes en la casa. Les reitero que no es que los deje yo de analizar hoy día en la clase, sino que los vamos a desarrollar como problemas en la pizarra el día miércoles. Y dejar la introducción de lo que es el factor de compresibilidad. Aquí lo vamos a profundizar el día miércoles como concepto, este factor de compresibilidad. No es la idea que lo usen para el desarrollo del laboratorio número 1 de la asignatura, que es donde yo quiero que veamos ahora y tengamos una pequeña discusión en los últimos minutos de la clase. El concepto del factor de compresibilidad, y por eso digo que es solo como introducción, y ahí aparecen algunas definiciones, lo que es un gas ideal y gas real. El factor de compresibilidad se utiliza cuando uno está cerca de la campana. Ese es como el concepto del factor de compresibilidad. Si bien es cierto, yo ya señalé que una ecuación de estado de gas ideal tiene sentido solo cuando hay un gas, solo cuando hay un vapor sobrecalentado. Estamos hablando que de la campana hacia la derecha y de la campana hacia arriba es donde se debe utilizar, sobre todo en zonas que estén cercanas a la campana, este factor de compresibilidad, que modifica levemente lo que es la misma ecuación de estado de gas ideal, porque se le agrega un factor Z que vamos a profundizar este día miércoles. Y por lo tanto, solo como introducción queda que en las zonas cercanas a la campana, el PV igual RT ya no se puede utilizar como ecuación o ya no se puede utilizar como el concepto de lo que es gas ideal, y por ahí abajito aparecen las definiciones. Vamos a profundizar este tema de compresibilidad este día miércoles. Ya. Y por lo tanto, nos quedamos con esta imagen de la clase, y aquí yo les doy un poco la palabra a ustedes, de primero si tienen algunas dudas, comentarios respecto de lo que va a ser este laboratorio, dudas, comentarios de contenido, por supuesto. Me señalan respecto del trabajo con los ayudantes, o si se han puesto en contacto los ayudantes, etcétera. Así que les doy la palabra a ustedes en estos últimos minutos de la clase. Yo tengo una pregunta, profe. Cuente. ¿Cuáles son los termómetros que sirven para poder medir el agua caliente? Sí, buena pregunta, Catalina, porque bueno, ahí usted puso varios conceptos en la pregunta, porque el concepto de agua caliente, uno puede decir el agua de la llave está a 20 grados, y el agua caliente podría estar a 30 grados, podría estar a 35 grados, que son los termómetros que por lo general ustedes utilizan en su casa. Y por lo tanto está claro que ahí hay una definición de hasta dónde uno puede llegar midiendo la temperatura con algunos termómetros. Ahora, el concepto de llegar a los 100 grados y algún sensor de temperatura, termocupla, termopar, o lo que puedan tener, eso es un poco más complejo yo sé, de tenerlo en la casa, ¿no? No es fácil que todos tengan algún tipo de sensor de temperatura en su casa que llegue a más de 100 grados Celsius. Y por lo tanto, bueno, eso ahí dependerá mucho de las facilidades que tenga cada uno de ustedes en su casa.
No sé si ahí respondí, Catalina, tu pregunta respecto de estos sensores de temperatura, que es como un concepto más general, ¿cierto? Sí, sí, gracias. Ok. Ya, yo puse ahí entonces lo que les mandé la semana pasada, que lo podían ser de 3, 4 estudiantes, que lo que hay que es determinar la ecuación o la constante de gas ideal. Y ahí habla del vapor de agua, y yo creo que la pregunta de Catalina iba más bien ligada a ese vapor de agua de 100 grados o más, o el aire. El aire que está en la misma sala donde están ustedes. Si se dan cuenta, la ecuación de estado de gas ideal es un PV igual a RT. Y por lo tanto uno puede decir que todo el aire que ustedes tienen en la casa está a presión atmosférica. Ya tienen una propiedad, no tienen ni siquiera que medirla porque saben que es la presión atmosférica, a no ser que hagan un diseño de otro experimento donde ya no tengan la presión atmosférica. Ahí ya depende de la imaginación de ustedes. El segundo parámetro habla del volumen o volumen específico, el P por V. Y por lo tanto el volumen de un espacio físico lo pueden medir, de una sala, una habitación lo pueden medir, será el volumen del aire que hay ahí. La masa, determinarla, bueno, ahí dependerá del tipo de situación física, del tipo de problema, por ahí alguien habló de saber la densidad, si uno sabe la temperatura, la presión, o como propiedad termofísica, uno podría reconocer ese valor. El R será el R del aire. Desde ahí vendrá el R universal que deben calcular. Y la temperatura, bueno, recién hablamos de la temperatura. Entonces, cuando uno habla de una ecuación de estado, lo más importante ahí es reconocer que el PV igual a RT se aplica a diferentes estados termodinámicos. Y por lo tanto, un estado termodinámico yo creo que lo tienen, que es la presión atmosférica y la temperatura ambiente. Y saben que ahí pueden calcular un volumen, una masa, y pueden de ahí despejar un R. El segundo estado termodinámico es donde ustedes ahí tienen que aplicar un poco su ingenio, sus supuestos necesarios, como les puse yo a la experiencia. Y por lo tanto ahí ya tienen que pensar un poquito cuál va a ser ese segundo estado termodinámico. Cómo cambia alguna de las propiedades de su estado termodinámico. Van a generar alguna compresión de algo y lo van a mantener a la temperatura ambiente y va a cambiar la presión, etc. Ahí ya hay un poquito de trabajo de generar este buen diseño para desarrollar experimentalmente en sus casas el laboratorio. Y por lo tanto, el concepto que yo usé aquí en el enunciado hablaba más bien de un sensor de temperatura, la regla para medir un volumen. Temas de ese tipo con las facilidades que ustedes puedan tener en su casa. No sé si hay más dudas respecto de esta experiencia. ¿Hay alguno que la haya definido? Porque me han mandado correo, creo que son dos grupos o equipos de trabajo. Este día miércoles vamos a desarrollar problemas relacionados con el PV igual a RT, así que probablemente ahí se puedan ocurrir algunas ideas. Este mismo problema que estaba en la presentación habla de la llanta del aire del automóvil. Los que pueden tener acceso o tengan vehículo, si no lo tienen, ustedes pueden tener de otro, cuando van a cargar el aire a una bencinera y ahí ustedes colocan la presión a la cual cargan el aire del vehículo, saben a la presión inicial que estaba, no sé. Son solo ideas para que ustedes puedan generar un buen laboratorio número 1. Tampoco es el sentido de que le dediquen así 8 horas diarias al desarrollo del laboratorio, sino que pensar bien nomás en el cómo van a desarrollar esta experiencia. Otra más que se me ocurre así, para plantearla, es inflar un globo. También, por ahí
ustedes pueden tener algún tipo de forma de ingresar aire al globo a cierta presión, modificarle la temperatura, podría ser, al globo, cambiarle el volumen con la misma masa de aire en su interior, etc. Yo solo es plantearles ideas para que puedan desarrollar una buena experiencia. Y así como otras que se le pueden ocurrir a ustedes, estos mismos mecanismos de cilindro-pistón, muchas veces en la casa hay algunos artefactos que los consideran, y por lo tanto por ahí también podrían trabajar un poco más con la mínima instrumentación necesaria. Ya. Más dudas, jóvenes, no sé si del laboratorio o ya nos quedamos con la clase de hoy y nos estaríamos viendo este día miércoles. Si no hay más dudas, Yo tengo una duda. diga nomás, Martín. ¿Hay que determinar la constante de gas universal? ¿Es solo la constante del gas que estamos usando? Es que una se deriva la otra. La forma, ¿por qué les digo yo la constante universal? Porque con eso tú puedes verificar que hiciste bien el problema. Es decir, si calculas una constante universal del aire, del agua, de lo que sea, la forma de verificar que tu valor es el adecuado, correcto, es a través de la universal. Entonces, es una forma de que tú me digas, mi problema quedó bien desarrollado. Ya, gracias. Ok. ¿Más dudas, jóvenes? Profe, Diga. yo quería preguntar si acaso hay alguien que no tiene grupo, que yo junto a un compañero somos 2 personas y nos falta alguien para completar 3 personas por último. No sé si habrá alguien. ¿Estás tú, Martín? Ahora. ¿Con quién es tu compañero, Martín? Germán López. Martín Germán. Ya, no sé si hay alumnos que todavía no tengan grupo, equipo de trabajo de los que está acá presente en clase. Se pueden ahí aprovechar de escribir en el chat. O nadie quiere trabajar con ustedes. Si no trabajan con ahí me contestaron en privado. Ya, me parece bien. Así que aprovechen los chats. Vale. Gracias. Ya. Ya, jóvenes, ¿más dudas? Si no, desarrollen los problemas que quedaron planteados en clase. Son 2 problemas que quedaron planteados. Los vamos a realizar el día miércoles. Traten de que al miércoles establecer un tipo de situación física para el laboratorio número 1. Lo podemos volver a discutir este día miércoles para que vaya quedando más claridad del desarrollo entonces de la experiencia con el cálculo de esta constante de gas ideal. Nos estamos viendo entonces el miércoles. Que tengan una buena semana, jóvenes. Saludos a todos. Ok. Chao. 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 Profe, le quería comentar algo aparte de la clase. Dígame. Es que las grabaciones que subió en la última, en la ¿Sí? que cuando muestra la cámara, no sé si vio que no se ve la cámara como tal, sino que se ve como todas las pantallas de todos los participantes. Oh, chuta. ¿En serio? Sí, y bueno, es durante la media hora que realiza la clase. Ya, ok. Pucha, qué bueno que lo comentaste. Me lo podría haber comentado al principio para que no hubiera pasado hoy día. Sí, es que no sabía cómo lo iba a arreglar, entonces no encontraba como diferencia entre hacerlo ahora o al final. Ya, no, te agradezco el comentario. Espero ya solucionarlo para este miércoles, el tema de la grabación. Al menos quedó el audio, ¿cierto? No, sí quedó el audio, sí se veía bien, sí, igual tampoco es tan significativo, pero por lo menos las tablas no se notaba tanto. Ok, ya, súper buen comentario, te pasaste. Lo mejoramos de aquí al miércoles. Tan tarde. Ya pues, Nos vemos, cuídense, chao. chao.